Mis amados, bendiciones. Bueno, de nuevo con ustedes vamos a seguir hablando sobre la economía de la mano de Dios. Porque soy fiel creyente y lo puedo observar en muchas personas y en mi vida personal. Cómo mi vida económica cambió desde el momento que yo comencé a caminar por fe en los principios establecidos por Dios para tener un mundo económico fuerte. Porque aunque somos espíritus, habitamos en un cuerpo, el espíritu que vive en mi cuerpo necesita que mi cuerpo gane de la parte física para poder vivir en este mundo. Entonces, eso me llevó a tener la necesidad de ver cómo los hombres de Dios, a través de la historia del Antiguo Testamento, y cómo el Señor lo manifestó en su ministerio, pudo alcanzar una estabilidad económica suficiente para vivir sin preocupaciones por el dinero, basado en principios que son fundamentos. Pero me he dado cuenta que Dios no edifica con ladrillos, sino con fundamentos. Y en el mundo físico usted pega los ladrillos con arena y cemento. En el mundo espiritual que nos lleva a esa abundancia, usted pega los fundamentos con promesas en donde Dios establece compromiso con nosotros para ayudarnos a edificar ese mundo económico. Y aunque hemos estado hablando en los 6 capítulos anteriores de principios básicos, que son como la introducción al sistema económico de Dios para lograr la abundancia, porque los prósperos la mayoría de las veces solo tienen dinero. Los abundantes no solamente tienen dinero, lo tienen todo. Todas las cosas que en el mundo natural y espiritual se necesitan. Entonces, aunque vamos a hacer un repaso más adelante de los principios que hemos visto en los 6 capítulos anteriores, es necesario que tú vayas pegando todos estos principios o fundamentos con las palabras que Dios dice que Él va a estar a favor de nosotros para que edifiquemos ese mundo económico con su ayuda, porque es la economía de la mano de Dios. Y aunque estuvimos hablando sobre la sabiduría y la inteligencia, que están en los capítulos anteriores, basado en la misma escritura, donde tú te haces sabio cuando tú eres capaz de hallar la diferencia de lo que no estás haciendo con lo que Dios dice que tienes que hacer. Y entonces cuando tú hallas lo que no estás haciendo y usas tu inteligencia para poder lograr hacer lo que no haces, te haces sabio. Otro principio era desear cambiar, porque usted puede tener todo ese conocimiento y toda esa sabiduría de encontrar lo que no hace, pero no quieres cambiar por cualquier circunstancia, ya por tiempo, por cansancio, porque estás habituado a la vida que llevas, porque te gusta la vida fácil, por lo que tú quieras, ¿ya? Entonces, una vez que tú deseas el cambio vehementemente, tienes que saber que otro de los fundamentos es que tienes que tomar decisiones para cambiar, ¿ya? Eso va conectado una con la otra. Saber escuchar bien, pensar bien, y cuando tengas esto en tu culto racional, ser capaz de imaginar solo las cosas buenas que Dios dice que tú tienes basado en tu don, en tu talento que Él mismo te dio, en la capacidad de fe que Él mismo puso sobre ti, ¿ya? Para que así puedas crear el mundo hacia donde tú quieres ir y entonces puedas hablar y hacer lo que deseas, aquello que Dios puso en tu corazón.
Porque una vez que tú te conectas con Dios, Él va a colocar dentro de ti el deseo de lo que tú quieres hacer y Él lo reforma, lo cambia, lo ordena, lo sincroniza a lo que Él sabe que tú puedes hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él va a estar en el asunto. El proponerse todos los días hacer algo que nunca hemos hecho. Siempre buscar esas cosas que no hemos hecho, que nos han paralizado y comenzar a hacerlos. Trabajar siempre por ser humildes. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el que busca siempre los intereses de aquel que le está pagando por el servicio que él da, siempre, siempre, siempre le va a ir bien. ¿Ya? Porque la gente paga por aquel que hace más de lo que él pensó que se puede hacer por él. Ese siempre te va a dar constantemente más trabajo. O en tu trabajo te van a tener en cuenta para ascenderte más. Y si la persona no cae en cuenta lo que tú vales, Dios va a cambiar a esa persona para que venga otra que sí lo valore, o te va a quitar de ahí para ponerte en otro lugar donde sí te valoren. ¿Ya? Ahora, el que siempre trabaja con interés a favor de otro y comienza a enfrentar cosas como a ser ordenado, ser constante, disciplinado. ¿Por qué razón? Porque son cosas que conllevan una con la otra, que son principios, fundamentos que estuvimos hablando en los primeros 6 capítulos. Aprende a desechar el espíritu de temor y rechazo que te venció por años. Aprendes a cómo expulsarlo de tu culto racional, ¿ya? Basado en cosas que Dios dice que tenemos que hacer. Entonces estuvimos hablando de esos principios que, como te dije, más adelante haremos un resumen sobre ellos porque hay que ser muy bíblico. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Eso es lo que el original dice. ¿Por qué razón? Porque las palabras de Dios son vida. Si son vida, quiere decir que ellas tienen poder para hacer algo. ¿Ya? Por eso la semilla de mostaza tenía dentro de ella una orden puesta por Dios, que el día que la colocaran en la tierra, ella iba a ser un árbol muy grande. Nunca habla la Biblia del tamaño de la semilla, no. Eso no lo inventaron quienes lo predicaron y lo metieron en los tuétanos. En ninguna parte habla del tamaño, sino habla de la fe que la semilla tiene. Porque ella sabe que hay una orden dada por su creador que está dentro de ella. Y que el día que la coloquen en la tierra y tenga agua, ella va a ser un árbol. Entonces vamos a hablar de las cosas que Dios dice para ir edificando fundamento sobre fundamento, como esos que leímos ahora. Es como la pega, como la soldadura, para que el edificio se levante firme. Lo que Dios dice que va a hacer con nosotros para edificar una economía abundante. A pesar de que la vida que hemos llevado nos haya dado solo pérdidas o derrotas. Que nuestro culto racional, ya habitados a esos pasos, no exista la palabra ganar o la palabra alcanzar o poseer. Pero si nosotros nos obligamos a saber oír lo correcto, a saber oír lo bueno, y eso está solo en los principios de Dios en su Biblia, en las palabras que salieron de la boca de nuestro Señor. Por eso es que la oración es tan importante, porque tú en ella puedes meditar y reflexionar sobre las cosas que Dios dice que va a hacer contigo y conmigo. Aprender a oír hace poder pensar bien. Y cuando tú piensas bien, tú puedes ver con tu imaginación. Dios no nos puso la imaginación como una pérdida, ni la imaginación es un pecado. El apóstol Pablo decía que el que conoce el profundo amor que Dios nos tiene
es un poder dentro de él que no puede ni pensar ni imaginar lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero que todo depende del poder que obra en nosotros. Por eso es importante poder ver lo que Dios dice que nosotros somos, o poder ver lo que Dios dice que Él va a hacer. Porque cuando tú tienes esto, tú estás oyendo bien, pensando bien, creando en tu imaginación el mundo de Dios para ti y para mí. Yo pienso el mío, tú tienes que pensar el tuyo, porque la manera que tú puedes ver tu presente y tu futuro, ayudado por Dios o de la mano de Dios, vas a poder hablar de lo que tú ves aquí adentro. Y cuando tú hables lo que tú estás viendo, entonces comienzan las cosas a funcionar. Pero ¿qué tal si todo ese mundo tú lo creas en negativo, en pérdida? Hay mucha gente que sin haber empezado lo que quieren hacer, solamente están pensando que van a perder, que nadie va a aparecerse para ayudar, que todos van a estar en contra, que si él hace algo nadie lo va a comprar, que si él trabaja además en su empresa o le pone todo el empeño, el orden, la disciplina, la constancia, nadie se va a dar cuenta ni le va a importar que él lo está haciendo. O sea, siempre están pensando en negativo, en pérdida, aún sin haber empezado a hacer las cosas. Entonces, personas que están en este nivel, solamente viene a ellos el desánimo y se vuelven una fuerza interior que los paraliza para hacer los cambios. Cuando tú estás pensando en menos, en pérdida, en derrota, en que son injustos contigo, en que las cosas no caminan, en que si tú te vuelves a colocar un negocio como hace tantos años atrás o meses atrás te va a ir mal, entonces tú estás paralizado interiormente para poder desarrollar economía. ¿Eh? Tú tienes que saber que eso es una fuerza interior que te está haciendo daño y que los cambios en tu manera de pensar van a hacer cambiar al ser interior, te va a transformar tu manera de vivir. Por eso es que los cambios son importantes, los cambios son necesarios y los cambios son buenos, pero tenemos que cambiar nuestra manera vana de vivir que hoy no nos está dando resultados, porque eso es una mentira enraizada por el enemigo de nuestras almas. Él es el que quiere que tú desobedezcas el principio de Dios, igual que le pasó a Adán y a Eva. Ellos tenían el gobierno sobre todas las cosas, pero el enemigo les fue metiendo una cultura diferente de creencia dentro de ellos que la que Dios había puesto, que perdieron el gobierno, el dominio. Tuvieron que comenzar a trabajar con esfuerzo. ¿Por qué? Por desobedecer el principio. Cristo vino para rehacer eso, para liberarnos de esa esclavitud mental, para poder que nosotros hagamos lo que Él dice que nosotros somos. ¿Ya? Pero el enemigo se va a aprovechar de nuestras caídas, nuestras derrotas, nos va a hacer prisioneros, nos va a recalcar y una vez que no puedes, que no tienes fuerza, que no tienes ánimo, que nadie te va a ayudar y que no tienes dinero. Lo que él no sabe, o lo que él sabe, pero que te quiere hacer creer que tú necesitas dinero para hacer dinero, es que el dinero se hace con inteligencia. La mayoría de la gente que tiene éxitos económicos, que viven por principios aunque no sean cristianos, porque el sol sale para todos, lo vamos a ver más adelante, es gente que vive por principios de confianza en que están haciendo cosas bien. Nosotros tenemos que tener principios de confianza de que Dios no solamente nos va a llevar a un mundo diferente y bueno, sino que nos va a ayudar a lograrlo. El enemigo te va a estar diciendo que no se puede, que tú no puedes cambiar, que mires todas tus derrotas, ¿ya? Y tú vas a estar respondiendo, sí, yo trato, pero no puedo salir, no encuentro cómo y de qué manera hacerlo. Por eso te rindes y no avanzas.
pero es aquí donde Dios puede empezar. Es aquí donde tú te conviertes en la tierra abonada, donde Dios puede hacerlo. Porque donde tú no puedes hacer y te sientes derrotado, clamás a Dios, te arrepentís, ordenás tus cosas y Dios entra de inmediato con su espíritu y su palabra a inyectarte el poder de Dios para que tú puedas salir. Aquel que se arrepiente de las cosas que hizo mal y le ha ido mal, o de las cosas que ha hecho pensando en su fuerza, que le iba a salir bien y no le salió, y le entrega todo esto al Señor, todas estas cargas, Él las tomará por ti, te dará una nueva vida, conjuntamente con una fe activa que la puedas practicar, porque solo Él hace las cosas cuando uno se mueve por fe. Cuando tú no te mueves por lo que tú estás mirando ni por los resultados que has obtenido antes, sino que tú te mueves por lo que Dios dice que tienes que hacer, pensar, oír, hablar, caminar. Porque la única función de la fe es enseñar la bondad, la misericordia, el perdón, la gracia y el favor de Dios para que salgamos adelante. Por eso no me gusta mucho la palabra prosperidad, porque no encierra sino dinero, pero la palabra abundancia, uno de sus respuestas es dinero. Pero la otra es esa fuerza interior, la paz, el gozo, aprender a ser feliz en cada momento que la vida te brinde, aprender a convertir lo malo como el taller de la fe. Ahí es cómo tú vas a ver la ayuda de Dios si no es en los momentos en que no puedas, en los momentos en que no consigues, en los momentos en que tú ves que todo el mundo te ahoga, que la economía de donde vives te está apretando hasta asfixiarte. Es el momento propicio, abonado, para que Dios trabaje. Pero allí es donde el oído, el pensar, el meditar y reflexionar en lo que Dios dice que nosotros debemos hacer y poner nuestro enfoque en el que vamos a hacer lo que no hemos hecho antes para que Dios entre en acción y nos pueda ayudar. Es cuando tú vas a ver los caminos, donde tú vas a ver las ideas, donde las puertas se te van a abrir. Ahora, ¿qué se necesita? Constancia, porque a lo mejor no lo vas a lograr en el primer envión. A lo mejor vas a tener constantemente que estar hablando con Dios, pidiéndole ayuda, clamándole, porque Él dijo que Él tenía pensamientos de abundancia, de prosperidad, de bienestar para ti y para mí, ya que las promesas hechas a ellos fueron dadas para ejemplo para nosotros y para nosotros vivirlas. Y Jesús vino a morir en la cruz para hacerlas una realidad en la vida de todos los que puedan creer que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro ayudador. Él va a usar a Cristo, que es el Verbo y el Espíritu Santo, pero necesitamos escuchar atentamente, mirar dentro de los pensamientos las palabras de Dios, donde Él dice qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Solamente necesitamos creer y verlo a Él cambiar nuestro destino para bien. Pero ahí es donde hay que hacer un sacrificio. Y no es fácil soltar todo lo que te aflige para comenzar a pensar sobre lo que Dios dice. Eso es solamente de disciplina, de dominio propio, de saber que si nada funciona, esto que Dios dice tiene que funcionar, porque Él es el Todopoderoso. Él fue el que me creó, dice que me conoció antes de que yo fuera, y Él sabe mi destino, sabe el don que puso, el talento. Necesito reestructurar mi carácter y mi temperamento para poder que mi carácter sea cambiado al carácter de lo que Dios dice que yo soy, y dominar mi temperamento para que no sea como he sido siempre, porque el temperamento es el obrero del carácter. Él es la acción, Él es el que sale a hacer lo que en tu carácter está y enseña lo que tú eres.
Por eso es importante que los fundamentos y los principios de Dios que estén en tu corazón, en tu culto racional, lo que es el corazón, sean pegados con la pega del cielo, sean soldados en tu corazón con las promesas, en donde Dios habla y dice que nos va a ayudar para que salgamos adelante. No te vas a quedar en el piso. Dios vino para levantarte. Dios vino para que salgas adelante. Dios va a poner luz en tu oscuridad. Él va a sazonar tu vida y la mía. Él va a hacer que la promesa de que el Espíritu Santo estaría con nosotros para ayudarnos a salir adelante de la mano de Cristo, la palabra. Aquí es fundamental en todas las áreas de la vida de una persona, la oración y la palabra, porque la palabra tiene poder en sí mismo, ese espíritu que da vida a lo que está muerto, pero se necesita que ella esté enraizada en ti, porque las promesas es de salvación, de restauración, de ir hacia adelante, de levantar la cabeza, mirar al frente y conquistar, solamente se van a lograr de la mano de nuestro Salvador. Oración, meditación en los principios, en las promesas de Dios, en los fundamentos que edifican nuestra vida, son los que van a hacer que seamos una persona diferente a lo que la gente conoce. No es difícil, se trata solamente de una palabra: consagración a Dios. Si tú lo has intentado todo y no lo has podido, este es el momento en que Él puede remodelar, reedificar, cambiar, crear un nuevo carácter y darte la fuerza interior para dominar el temperamento. Porque el temperamento con que naciste, ese va a estar contigo hasta que te mueras. Lo que se puede es dominar por la palabra, que tiene poder para decirle: quieto, te vas a tener que mover humilde, vas a tener que buscar lo de los demás, vas a tener que trabajar con orden, con disciplina, con constancia. Ese temperamento va a ser dominado por Dios en su palabra y en el Espíritu. Y entonces serás una persona diferente. Los que te vean no te van a conocer. Por el dominio propio que hay dentro de ti, el cual exhibirá a un hombre campeón, una mujer campeona, con agallas, con tesón, con esa energía de ir adelante. Y de ir adelante para ganar. Enséñate a ganar, a campeonar. No importa el esfuerzo, Dios te va a ayudar. No importa dónde tengas que ir, Dios va a estar yendo contigo. No importa dónde te tengas que parar, Dios va a estar a tu lado parado. No importa lo que tengas que hacer, Dios va a estar en tu hacer. Porque el deseo de Dios es enseñar que sus hijos viven en su gloria. Pero mis hermanos, vamos a seguir hablando de estas soldaduras, esta pega de los fundamentos del Señor, porque entre fundamento y fundamento, que es las cosas que tengo que hacer para cambiar mi vida, hay promesas de Dios para ayudarnos a que edifiquemos en esos fundamentos nuestra casa espiritual para avanzar, para campeonar. Enséñate a ser el primero, que nadie te gane haciendo lo que tú haces, que seas el número uno donde tú estás, porque Dios está contigo para que tú lo logres. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y su Santo Espíritu. Amén y amén, Padre.